Hey, ¿qué tal chicos? Hoy les traemos una serie de historias mexicanas bastante interesantes, así que pónganse cómodos y comencemos. En el primer lugar tenemos la Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos fue una construcción abandonada que se encontraba en Monterrey, Nuevo León. Este lugar fue característico por las tragedias que ocurrieron en su interior y que dieron paso a la creación de una tenebrosa leyenda. Era la década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenía el uno al otro. Un punto importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas, dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que definitivamente cambiaría sus vidas. Pasaron semanas y después meses. Poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles aumentaba. Cada vez se sentían más incómodos. Dentro de ellos nacía un terror inexplicable. De pronto, todo empeoró. Desaparecían herramientas y los trabajadores se culpaban el uno al otro hasta que un día comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada. Sin embargo, la convivencia entre los trabajadores no era nada buena. Por lo tanto, decidieron hacer una reunión después del trabajo para que superaran sus diferencias. Casi todos terminaron con grandes cantidades de alcohol en la sangre, a excepción de uno de ellos, Alberto, el trabajador más serio y reservado. Al día siguiente, solo 3 hombres llegaron temprano al trabajo, entre ellos estaba Alberto. Acordaron que él trabajaría en la parte de arriba, mientras los otros dos se encargarían de afinar detalles en el primer piso. Todo sucedió muy rápido, de hecho, nadie supo exactamente cómo pasó, pero de pronto, el par de albañiles escuchó gritos de verdadero terror. Los dos se quedaron paralizados y con el corazón latiéndoles como si quisiera romper la carne y salir corriendo. Reconocieron la voz de Alberto y antes de que pudieran gritar su nombre, escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Alberto estaba muerto sobre el piso y con los ojos terriblemente abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Después de que las autoridades recogieran el cuerpo, no se dijo nada, solo un temor silencioso y mudo invadía los corazones de quienes ahí laboraban. Pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera. Mientras trabajaban, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, aunque, antes de morir, pronunció una frase que dejó frío a los presentes. No quiere que estemos aquí. Después de eso, muchos hombres renunciaron por temor. No obstante, la construcción no se detuvo hasta que, el padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso, como si un gran bulto hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo hasta que sus ojos lo vieron. Su pequeña, la única razón de su existencia, estaba muerta. Nadie quiso volver al lugar, solo el padre. Con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa de los tubos hasta que no pudo más con el pesar de su alma y se quitó la vida. A partir de entonces, la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. Esto sucedió hasta que, en 2016, se decidió demoler aquella casa para dar vida a una nueva construcción, poniendo fin así a la leyenda de la Casa de los Tubos. En el segundo lugar, tenemos a la monja de la Catedral de Durango. En los años 50 del siglo XVI, en la ciudad de Durango, nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace.
Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios, convirtiéndose en una monja. Un día Beatriz desde su dormitorio vio a un apuesto soldado francés, quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista, y a partir de ese momento, y sin nunca haber cruzado una sola palabra, ellos tenían cita a la misma hora. Todos los días, cuando él pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz, aunque solo sea por unos segundos, mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a las calles, lo matarían, así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días mientras Fernando recuperaba fuerzas. Durante esos días, los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir, él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Beatriz todas las noches subía hasta la parte más alta de la catedral, para darse cuenta fácilmente cuando él volviera. Finalmente, una mañana fue hallado su cuerpo a los pies del templo, pues la monja había caído desde la torre. Nunca se supo si se trató de un suicidio o un accidente. Desde entonces, su figura se distingue en las alturas del templo, sobre todo en las noches de luna llena. En el tercer puesto tenemos a la Posada del Sol. La Posada del Sol es un lugar con muchísimas leyendas de espantos. Esta construcción de los años 40 lleva décadas sin ser usada, mucho menos para el propósito que se creó, ser un hotel lujoso. El autor de este extravagante proyecto arquitectónico es Fernando Saldaña Galván, quien se engolosinó construyendo esta enorme y laberíntica posada con 600 habitaciones, teatro, salones de evento, murales, un cenote de los deseos, capilla con símbolos paganos, jardines llenos de estatuas, casinos, galerías y mucho más. El problema fue que, con tanta ocurrencia, se le acabó muy pronto el dinero, se endeudó y el gobierno local decidió embargar el edificio. Desde entonces, lo han ocupado varias dependencias burocráticas, pero el olvido es evidente: piedras desprendidas, muros agujerados, plantas fuera de control. Con todo eso, no tiene daños estructurales y podría ser restaurado si alguien se lo propusiera. El rumor paranormal más frecuente de este inmueble es que una niña fue encontrada muerta, que a partir de ese entonces se le aparece a quienes visitan el lugar y que por eso le pusieron un altar en uno de los sótanos, donde todo el tiempo le ponen dulces y juguetes. No sabemos de su presencia sobrenatural, pero la ofrenda es real y hasta parece diseñada por el departamento de arte de una productora especializada en cine de horror. Hace 5 años se planeó convertirlo en una fábrica de artes y oficios, pero el proyecto se abandonó. Ahora se usa de vez en cuando para eventos privados y para filmar series y películas, pero su futuro es incierto. La Posada del Sol está en Niños Héroes 139 en la Doctores. La leyenda dice que de la campana que se hallaba frente a la estatua de San Francisco de Asís, a la entrada de la capilla del hotel, se encontró el cadáver de Fernando Saldaña Galván, constructor y dueño del lugar. Según cuentan, este ingeniero español se colgó de la estatua ante la desesperación de las grandes deudas a la que se hizo acreedor. Otra versión sugiere que luego de llevar a la bancarrota a la familia, asesinó a su esposa e hijos, y luego se suicidó. Aquel galante caballero jamás abandonó el lugar, ni siquiera después de muerto. Los pocos valientes que han entrado al recinto de noche aseguran haber visto su espíritu, y distintas historias lo identifican como el guardián del hotel.
Él no es el único que protege las desgastadas puertas de la Posada del Sol, también lo hace su pequeña hija, quien vive en la habitación 103, y a quien la gente ha llegado a ponerle altares. Vecinos y comerciantes han dado testimonios en los que aseguran que durante las madrugadas se escuchan gritos estremecedores provenientes de ahí. Además de estos fantasmas, hay paredes dobles que dirigen a pasillos secretos. Estos caminos ocultos atraviesan todo el lugar, generando un monstruoso de concreto del que sería casi imposible salir. Hay un piso completo bajo el nivel del suelo, el cual, según dicen, fue utilizado por Arturo el Negro, jefe de la policía capitalina, para torturar gente. Los rumores de homicidios, suicidios, torturas y fantasmas no es lo único que alberga la posada, también lo hacen sociedades secretas, pues según cuentan, Fernando Saldaña pertenecía a la masonería. Distintos símbolos y frases inscritos en la cápula de la capilla así lo sugieren, al igual que un gran pentagrama dentro de un círculo que los acompaña. En el cuarto lugar tenemos la Isla de las Muñecas. Todo comenzó cuando don Julián Santana Barrera, guardián de la isla, un día descubrió el cuerpo sin vida de una pequeña niña a la orilla del lago. Desesperado, trató de salvarla, pero sus intentos fueron en vano y la niña murió. Al parecer, por causas desconocidas y extrañas. Tras el incidente, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña lo atormentaba y un día encontró una pequeña muñeca flotando a orillas de su isla y supuso que tal vez pertenecía a la niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para rendir honor a la pequeña fallecida. De acuerdo con la gente local, posterior al incidente, don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a la muñeca, y para protegerse debido a sus creencias, comenzó a colgar más y más muñecas de todo tipo, pero al pasar el tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus de niños. Poco a poco don Julián se convirtió en ermitaño, y comenzó a habitar en su isla solo con sus muñecas. Hay gente que incluso aseguraba que tal vez era él quien estaba poseído, pues cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. En el año 2001 fue encontrado sin vida, justo en el mismo lugar en el que había encontrado a la pequeña niña. Algunos dicen que se sentía culpable por no haber podido salvarla, y que por eso había perdido la razón, pero realmente nadie sabe qué fue lo que pasó. Tras la muerte de don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos principales de la zona, pues la gente acude a ver a las miles de muñecas que cuelgan de las ramas de la chinampa, hecha de carrizo, ramas de ahuejote, chinami y zacatonén. Hay quienes dicen que las muñecas se mueven, o que susurran por las noches, atrayendo a los visitantes a su isla. Sin embargo, se podría decir que este tipo de leyendas son el atractivo principal de estos lugares, pues generan intriga en las personas y por eso es tan visitada. Hasta aquí el video de hoy, esperamos si les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like. Nos vemos próximamente en un nuevo video en el canal.